Bueno, un cordial saludo a todos los que están viendo este video. En este video voy a explicar algunas generalidades de los conversores AC-AC o alterna-alterna. Entonces, partimos de este circuito que ustedes ven ahí. Este circuito es un circuito con una alimentación AC, un triac, una resistencia donde vamos a medir la carga, o es la carga, la resistencia de carga R, que es donde vamos a medir el voltaje de salida. Y pues el triac está controlado por un circuito de control que envía una señal de control. Podría ser esa, ¿no? Ahí me quedo un poco mal dibujada, pero era como para hacerles entender que es una señal de control. Y de acuerdo a esa señal de control, el triac, cuando la señal está alta, el triac conduce, y cuando la señal está baja, el triac no conduce. Es una señal PWM de control. De hecho, en otros videos que he realizado, les explico cómo generar el circuito que bote esta señal de control. Específicamente me refiero a este circuito que está acá. No voy a explicarlo en este video, solamente como para mostrarles que puedo tener un circuito que genera una señal PWM, como la mostrada acá, una señal que es alta, alta, baja, alta, con un ángulo de disparo o con un tiempo de disparo configurable. Entonces, los que quieran, pues, ver el comportamiento de este circuito que genera esta señal de control, es uno de los muchos circuitos. De hecho, es un circuito análogo totalmente, pero es interesante conocer cómo se comporta un circuito para generar la señal de control. Ese mismo circuito que se genera la señal de control es el que vamos a usar. O esta misma señal de control es la que vamos a usar aquí como entrada al trigger. Entonces tenemos aquí una onda alterna. Supongamos que es la red eléctrica. Si es la red eléctrica, tiene un voltaje RMS de 120 voltios y un voltaje pico de 169.7, porque el voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2. Y 120 por raíz de 2 es 169.7. Obviamente aquí bajaría a menos 169.7. Y aquí pues trate de dibujar la señal de salida en la carga, donde lo que está con rayas es lo que sí sale, y lo que está subrayado aquí es lo que no sale. Entonces ese sería el voltaje en la carga. Como ustedes pueden observar, entonces, de hecho voy a dibujar la señal de control también. Si yo dibujara la señal de control debajo, entonces me daría algo más o menos así. Bueno, esto es un convertidor CA-CA. Entonces digamos que yo dibujo la señal de control aquí debajo. Entonces la señal de control sería un pulso que es 0 hasta el ángulo de disparo alfa. Y luego la señal sube a un pulso, puede ser de 5 voltios. Entonces aquí sería un pulso, puede ser de 5, luego baja. Y otra vez, aquí hasta que se cumple el ángulo alfa, es 0, otra vez sube a 5 voltios. Y otra vez aquí, vuelve a bajar a 0 y así sucesivamente. Esta sería mi señal, que yo llamé aquí B sub G. Entonces este sería B sub G. ¿Listo? En función del tiempo. O inclusive puede ser en función del ángulo, si quieren. Miren que estas gráficas están en función del ángulo, omega t, omega t. Entonces, si fuera en función de omega t, pues aquí ya no sería un tiempo, sino un ángulo, que sería un ángulo alfa. ¿Sí?
Entonces, cada vez que esto está conectado a un circuito de control, ¿no? Un circuito de control que bota esa señal, un circuito de control que bota la señal de control al TRIAC. Entonces, el circuito de control bota la señal, una señal que en un ángulo es 0 o en un tiempo es 0 y luego es 5 voltios, luego 0, luego 5, y mientras que la señal de control sea 0, el TRIAC no conduce. Como el triac no conduce, entonces la corriente en la carga es cero, y como la carga es resistiva, entonces el voltaje en la carga es cero, porque voltaje es igual a I por R, que sería entonces todo este espacio. Entonces miren que este es el voltaje en la carga, este es el voltaje en la carga, ¿sí? Entonces al principio es cero el voltaje, y luego ya cuando el circuito de control bota la señal de control, o sea, bota aquí los 5 voltios, digamos que aquí son, estoy inventando, son 5 voltios. Entonces, digamos, cuando bota los 5 voltios, entonces ya comienza la carga a ser igual a la alimentación. En realidad no es exactamente igual, ¿no? Hay una caída de más o menos 0,7. Y entonces se ve todo esto de por acá se ve en la carga, ¿sí? Entonces, esta parte que está aquí rayada no significa que haya señal, ¿sí? Es como un fondo que se le hizo ahí a la gráfica. ¿Sí? La señal en realidad es así, sube, ¿sí? Aquí sube y sube la señal. Más o menos esa es la forma de la señal. O sea, solamente esta parte y esta parte. Aquí es cero y aquí otra vez, bueno, aquí de hecho la dibujé mal porque aquí la señal sube y luego la señal baja y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es la parte que se ve y esta parte no se ve. ¿Sí? Esa sería la forma de la señal. Entonces, podemos dar una primera definición de un conversor AC-AC. El conversor AC-AC es un circuito que convierte una onda alterna completa de entrada en una onda alterna recortada en la carga. ¿Sí? Miren que le estamos quitando como un pedazo al principio de cada medio ciclo. ¿Sí? Aquí la señal está completa y aquí le estamos quitando todo este pedazo. ¿Sí? Es como si yo cogiera y le quitara este pedazo, lo cortara y solamente me queda esta parte y esto se le quita. ¿Listo? Entonces, el conversor AC-AC, en este conversor AC de alterna a alterna, le estamos quitando un pedazo aquí y otro pedazo aquí, y el ancho del pedazo depende del ángulo. Si el ángulo es pequeñito, pues le quitamos un pedacito chiquitico, pero si el ángulo es grande, le quitamos un pedazo grande, ¿sí? Si el ángulo es de 90 grados, le estamos quitando la mitad. Si aquí el ángulo es de 90 grados, le estamos quitando toda esta mitad. Acuérdese que en función del ángulo, hasta la mitad y 180 grados y a la otra son 360 grados. Si lo vemos en función del periodo, como la señal es, la alimentación es de 60 Hz, entonces aquí serían 16.6 milisegundos, equivalente a 2pi. Entonces fíjense que el conversor AC-AC tiene una señal de entrada completa, de alimentación de AC, y una señal de salida, que es una versión de la señal de entrada recortada. El voltaje pico aquí es 169.7 voltios porque es una señal de la red eléctrica que es 120 voltios RMS y multiplicado por raíz de 2 da 169. Pero en realidad no va a ser 169.7, ¿no? Porque el triac tiene una caída como de diodo cuando conduce, o sea, en realidad serían 169 acá, ¿no? Si aquí la entrada son 169.7, aquí la salida en realidad serían 169 sin el punto 7, más o menos, ¿no? 169.0. ¿Sí? Entonces, se le está restando 0,7 el diodo, pero la mayoría de libros no le toman en cuenta esa caída de diodo que hay cuando el circuito conduce. ¿Por qué se llama conversor AC-AC? Porque la señal de salida también es AC. ¿Sí? La señal de salida también es completamente, digamos, AC. La componente DC de la salida es cero. Porque si sacamos el promedio de la onda positiva con el de la onda negativa se van a cancelar. ¿Sí? Si hacemos el promedio y por lo tanto el voltaje DC de la señal de salida es cero.
La señal de salida tiene un voltaje AC que es igual a el RMS. No sé si ustedes recuerden esta fórmula, que el voltaje RMS al cuadrado, es igual al voltaje DC al cuadrado de una señal más el voltaje AC al cuadrado, ¿cierto? Y les estoy diciendo que esta señal de aquí, el voltaje DC es igual a cero. Entonces, si el voltaje DC es igual a cero de esta señal, entonces esto se eliminaría en esa ecuación y me queda que el voltaje AC es igual al voltaje RMS. También se le puede eliminar el cuadrado, va a quedar igual. ¿Sí? Y me queda que voltaje RMS es igual voltaje AC. O sea que el voltaje RMS, tanto de la señal de arriba como de la señal de abajo, en ambas señales, el voltaje RMS es igual al voltaje AC. ¿Sí? Y el voltaje DC es igual a cero. Entonces, por eso es un conversor AC-AC, porque la señal de arriba es una señal AC y la señal de abajo también es una señal AC. Entonces, es un conversor AC-AC. ¿Cuál es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida? La diferencia va a ser que la señal de entrada va a tener una componente RMS más alta que la salida. El voltaje RMS de la señal de entrada, en este ejemplo que estoy colocando, son 120 voltios. La pregunta es, ¿cuánto es el voltaje RMS de la señal de salida? Pues el voltaje RMS de la señal de salida depende del ángulo del disparo, es decir, del ángulo aquí en que el circuito de control haya enviado el pulso para que comience a conducir, que es el ángulo alfa. Entonces, el nuevo voltaje RMS, el de la señal de salida, sea en función del ángulo, y por aquí está la fórmula. Entonces, aquí bajando un poquito más, tenemos la fórmula. Y esa es la fórmula para hallar el voltaje RMS. Es igual al voltaje pico sobre raíz de 2 por la raíz de 1 menos alfa sobre pi más seno de 2 alfa dividido en 2 pi. Este sería el nuevo voltaje RMS. Si reemplazamos alfa por 0, me da todo lo que está dentro de la raíz, me da 1. Raíz de 1 es igual a 1. O sea que, miren que aquí me daría 0 sobre pi me da 0. Y seno de 0 me da 0. Entonces me queda raíz de 1. Y entonces me queda que el voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre raíz de 2, que es la fórmula que ya todos conocemos en una onda senoidal. Que el voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. Pero ya teniendo un ángulo diferente a 0, si ustedes reemplazan en esta ecuación por 10 grados, por 20, por 40, por 100 grados, entonces ya el voltaje RMS va a ser más pequeño. Hasta que llega al otro extremo, que es que el ángulo sea 180 grados. Si el ángulo llega a dar 180 grados, entonces quiere decir que él mandaría el pulso a los 180, o sea, prácticamente nunca manda pulso, porque a los 180 grados vuelve a bajar, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues el voltaje sería cero. Y si nosotros reemplazamos en esta fórmula alfa por 180 grados, nos tiene que dar aquí, todo esto nos va a dar 1, ¿sí? Y raíz de 1, y raíz de 1 menos 1 me da raíz de 0, y 0 por esto da 0. ¿Listo? Entonces, eh, entonces se nos va a mover el voltaje RMS entre el voltaje RMS máximo, en este caso 120 voltios RMS, y el mínimo va a ser 0. Y yo puedo entonces calcular el voltaje RMS para cualquier ángulo. Por ejemplo, si el ángulo es 90 grados, tocaría demostrarlo, no estoy seguro en este momento, pero lógicamente daría un voltaje RMS que sería la mitad. Creo, ¿no? La verdad no estoy seguro de esto que les estoy diciendo. Digamos que por la lógica, si el ángulo fuera la mitad y fuera la mitad de la onda, el voltaje RMS debería ser la mitad, ¿no? Sin embargo, pues ahí se los dejo para que lo comprueben. Bueno, listo. Entonces, entonces ya con esto, pues, tenemos la explicación de lo que hace un conversor AC-AC en función del ángulo. Entonces, ya saben, si el ángulo es mayor que cero, el voltaje RMS va a ser más pequeño. Entonces, podemos dar otra definición de un conversor AC-AC. Un conversor AC-AC, en este caso, este que les estoy mostrando, es un circuito que le entra una onda con un voltaje RMS y sale una onda con un voltaje RMS más pequeño, también AC, pero un voltaje RMS más pequeño.
dependiendo del ángulo de disparo del circuito de control. ¿Listo? Entonces, dependiendo de ese ángulo de disparo, yo puedo cuadrar, bajar el voltaje RMS de la entrada. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este circuito? Pues para bajar la potencia de la carga sin necesidad de cambiar la fuente, ¿sí? Entonces yo puedo bajar la potencia de esta carga. Si no hubiera triac, pues sencillamente la potencia de la resistencia es igual a la de la entrada. Pero si yo necesito bajar la potencia, pues le puedo colocar un triac, le coloco un ángulo de disparo, y como el voltaje RMS de, de la salida es más pequeño que el de la entrada, pues le bajo la potencia. Por ejemplo, podríamos colocar en la carga un motor. Digamos que aquí en la carga coloquemos un motor. Entonces, digamos que es un motor de alterna. Bueno, aunque ese no es un buen ejemplo porque normalmente los motores de alterna son trifásicos, ¿sí? Pero lo que les estoy queriendo decir es que al bajarle el voltaje RMS al motor, pues va a cambiar su velocidad. ¿Sí? Y así, bueno, así las aplicaciones que tiene este circuito es que estoy alimentando, una carga con un voltaje RMS más pequeño que la fuente, sin necesidad de cambiar la fuente. Es decir, utilizando la misma fuente, yo con un circuito de control estoy bajando el voltaje RMS y esa es la aplicación. Entonces, de este circuito. Bueno, listo. Entonces, ese sería el funcionamiento general. Aquí está la forma, miren, no me recordaba, aquí tengo una forma de onda de la carga, miren que aquí sí se ve bien recortada. Aquí está el ángulo alfa, aquí es pi más alfa, y esa sería realmente la forma de onda del voltaje de la carga. Aquí en esta gráfica arriba lo que tengo es la forma de BS, que es la fuente, y tengo la forma de onda de la corriente, que es proporcional al voltaje, porque es una onda resistiva, entonces sencillamente I es igual a V sobre R. Y aquí tenemos, en, en este caso, en este caso, lo que se está graficando es el voltaje en el triac, ¿sí? Aquí en el triac. El voltaje entre T1 y T2. Cuando el triac está conduciendo, ¿cierto? Cuando el triac no está conduciendo, o sea, cuando no hay pulso, es un circuito abierto y como es un circuito abierto, ve lo mismo que la carga. O sea, qué pena, ve lo mismo que la fuente. La carga está viendo cero y la fuente, entonces aquí en este momento ve lo mismo. Y cuando ya comienza a conducir, entonces aquí se baja cero, que en realidad va a ser 0,7. ¿Sí? Más 0,7 y menos 0,7 acá. Esta sería la onda de voltaje entre el terminal 1 y el terminal 2 entre el terminal 1 y terminal 2 del, del triac, ¿sí? Entonces esa sería esta onda de aquí abajo. Entonces la de la carga, cuando el triac no conduce, la carga es cero, pero cuando el triac no conduce, el triac ve la fuente. Y ya cuando el triac comienza a conducir, la carga ya ve la fuente y el triac ve cero, que en realidad es 0,7 o menos 0,7. ¿Listo? Y esa sería la forma de onda de la resistencia y del triac, las que están abajo. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, ese sería el funcionamiento general de un conversor AC-AC. Ahora, hay un problema que normalmente se tiene en este tipo de circuitos. Si yo les doy el ángulo de disparo o si ustedes tienen el ángulo de disparo, ustedes pueden utilizar esta fórmula para hallar el voltaje RMS de la carga, ¿cierto? Deben tener cuidado cuando vayan a hallar el voltaje RMS de la carga, deben tener cuidado en la calculadora. Este ángulo debe estar en radianes, ¿no? Tengan cuidado con eso. Ahora, el ángulo aquí adentro sí no importa. No importa cómo esté, si está en grados, en radianes. Ahí sí, si usted lo coloca en grados, pues debe tener la calculadora en modo DEC. Y si lo coloca en radianes, pues debe tener la calculadora en modo rad.
pero es lo mismo. O sea, digamos que el ángulo obligatoriamente no tiene que estar o en grados o en radianes dentro del seno, porque la calculadora usted la puede configurar para que haya el seno, ya sea que el ángulo esté en grados o en radianes, ¿cierto? Pero aquí afuera sí no. Aquí afuera sí tiene que estar obligatoriamente el alfa, tiene que estar en radianes. De tal modo que si el ángulo llega a ser pi, pues pi con pi se van, ¿no? Entonces aquí me daría pi con pi, ¿sí? En el caso de que el ángulo llegue a ser pi, ¿sí? Si usted no coloca el ángulo aquí en radianes, digamos que coloca 180 sobre pi, pues claramente 180 sobre pi no le va a dar 1, ¿no? Porque pi es 3,1415, o sea, le va a dar un número totalmente diferente. Y lo que necesitamos es que cuando aquí sea pi, pues pi con pi pi en pi de 1, para que se cumpla la fórmula de que esto todo se convierta en cero. Entonces, obligatoriamente, este ángulo en la calculadora este ángulo tiene que estar en radianes, ¿no? Entonces, tengan cuidado cuando van a utilizar la calculadora para reemplazar esta fórmula. ¿Sí? Esa fórmula me va a decir el voltaje RMS en la carga de un conversor AC-AC. Sin embargo, tenemos otro problema, que es lo contrario, y es que yo no les doy el ángulo, o no tenemos el ángulo, sino tenemos ese voltaje RMS. Y ese problema ya es un poco más complicado, porque si yo les doy el ángulo, pues ustedes reemplazan aquí en la calculadora y listo. Ahora, si ustedes tienen una calculadora programable, pues también el otro caso tampoco es tan complicado, que yo les dé el voltaje RMS y ustedes despejen el ángulo. ¿Ese problema cuál va a ser? Por ejemplo, ese problema es, digamos, que ustedes tengan este circuito y necesiten resolver que el voltaje RMS, voy a inventar un problema, que el voltaje RMS aquí es de 120 voltios y ustedes necesiten que el voltaje de la carga sea 50 voltios RMS. O sea, ustedes tienen el voltaje RMS de entrada y tienen el de salida. Necesitan diseñar el ángulo del circuito de disparo para que la salida sean 50 voltios RMS. Entonces, en ese problema donde me toca, donde se tiene el voltaje RMS que yo necesito, y con ese voltaje RMS se necesita calcular el ángulo del triac, bueno, no el triac, del circuito de disparo que está alimentando al triac, este circuito de control, pues ya es más difícil, ¿no? Ya es más difícil despejar, ya es más difícil despejar aquí. Si yo les digo ahorita que despejen alfa en función del voltaje RMS, no es tan sencillo con esta ecuación, ¿no? Porque está dentro de un seno, está dentro de una raíz, hay un alfa, un seno alfa, no es tan sencillo. Si tienen, como les digo, una calculadora programable, pues más fácil, ¿no? Sencillamente ustedes le dan el solve a la calculadora o a un programa, lo ponen a resolver y entonces les dice que haya el ángulo de acuerdo al PRMS que les estoy dando. Entonces, para eso les voy a mostrar esta gráfica. Entonces, esta gráfica es una gráfica que nos puede ayudar en la práctica, donde me dice la tensión eficaz, o sea, estamos hablando de RMS, ¿no? La tensión eficaz normalizada de salida. Es una tensión, ahorita les explico entonces con un problema que significa normalizada, en función del ángulo de disparo. Entonces miren esta gráfica, que es acá del libro de la Hart, de electrónica de potencia de Hart. Entonces aquí esta gráfica me va a poder decir cuál es la tensión eficaz normalizada de la carga en función del ángulo de disparo para un controlador de tensión alterna monofásico con carga resistiva. Miren que el libro le da un nombre interesante, controlador de tensión alterna monofásico. Así se llama este circuito. El conversor AC-AC lo llaman en este libro controlador de tensión alterna monofásico. Sabrán ustedes entonces que hay versión trifásica, que se puede carga inductiva. O sea, de aquí en adelante habría que hacer un curso completo porque este tema de electrónica de potencia es muy extenso. Yo solamente les estoy enseñando el básico. Este es el circuito básico, control AC básico. Miren que no estoy colocando una carga inductiva, no estoy colocando trifásicos, monofásico, pero de ahí para adelante hay un estudio bastante profundo de este tema. Pero en este caso básico nos dan una tabla, nos dan una gráfica, y esta gráfica nos sirve para hallar el ángulo de disparo teniendo la tensión normalizada de salida. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo, yo quiero aquí que entre en 120 y que salgan 60.
¿sí? Entonces, que entren 120 voltios RMS y que salgan 60 voltios RMS, ¿sí? Quiere decir que quiero que salga la mitad, la mitad de la máxima. La máxima son 120 y la mitad son 60. Esa mitad tiene entonces un factor de 0.5 normalizado, ¿sí? Entonces podríamos definir la tensión normalizada con esta ecuación. Venga, a ver si la anoté por ahí. La anoté más abajo en un ejercicio. En esta ecuación, mire, podemos definir el factor de normalización como el voltaje RMS buscado dividido entre el máximo. En este caso, pues estoy haciendo 80 sobre 120 porque este ejercicio lo vamos a hacer ahorita, donde yo necesito que la salida sea 80. Pero digamos que estamos hablando del anterior, que necesito que sea 60. Entonces 60 sobre 120 es igual a 0.5. ¿Sí? Entonces yo busco aquí el 0.5 y entonces en el 0.5 aquí miro el ángulo al que corresponde la curva en 0.5 y ese sería el ángulo de disparo. Bueno, aquí esta fuente me acaba de dar una respuesta de algo que les dije ahorita. Si se acuerdan que ahorita al principio del video yo les dije que de pronto el ángulo de disparo de 90 grados me da una tensión RMS la mitad, pues yo estaba completamente equivocado, ¿sí? Por eso les dije que no estaba seguro. Miren que el ángulo de disparo completamente en la mitad, aquí ya se puede ver en esta gráfica, buscamos el ángulo de disparo en 90 grados, aquí al ladito de 80, y me da es una tensión normalizada de más o menos 0.7. ¿Sí ven? Entonces no es la mitad como ya había dicho ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ese 0.7? Que me tocaría multiplicar 0.7 más o menos por 120 para allá, en un ángulo de disparo de 90 grados. O sea que si yo tengo aquí esta señal y tiene una entrada de 120 voltios RMS y el ángulo de disparo es 90 grados, si yo miro en esta tabla, el ángulo es 90. De hecho, podemos ser un poco más exactos. Aquí me están cambiando eh, intervalos de 10 grados. 10, 20, 30, 40, 80, o sea, 90 queda exactamente acá. Aquí queda exactamente 90. Y si yo miro 90, ¿a qué equivale? Aquí me equivale más o menos a un factor 0.6, 0. Aquí me va de 2 en 2, 62, no, de 4 en 4, 64, 68, 72, 76 y 80. Entonces aquí sería más o menos de 72, 0.72. O sea, un ángulo de 90 grados tiene un factor de más o menos 0.72. O sea que si yo coloco aquí un ángulo de 90 grados, aquí para controlar, el voltaje RMS de la señal de salida va a ser 0.72 multiplicado por los 120 de entrada. No era la mitad. O sea que ahí me rectifico y no era la mitad. Igual yo les dije al principio pues, que no estaba seguro, ahora yo estoy seguro que no. ¿Sí? Listo. Entonces, esa gráfica nos puede ayudar muchísimo. Esta gráfica nos puede ayudar muchísimo en hacer los cálculos de ángulo versus tensión sin necesidad de usar esta fórmula. Podría decirse que si yo grafico esta fórmula, me va a dar esta gráfica. Si esta curva es el resultado de graficar la tensión eficaz en función del ángulo. ¿Sí? BRM es en función del ángulo. O sea, si yo grafico esto, si yo grafico esta curva en función del ángulo, me va a dar esta curva. ¿Sí? ¿Listo? Entonces esta gráfica me va a permitir entonces no tener que despejar esta fórmula. Entonces, si yo les pongo un problema a ustedes y les digo, bueno, díganme cuál es el ángulo de disparo para que la tensión en la carga sea de 80, si la entrada es de 120. Y ese es el ejemplo que tengo aquí abajo. Entonces, ejercicio 1, se tiene un conversor AC-AC cuya fuente es la red eléctrica. Hallar el ángulo de disparo del circuito de control del conversor que haga que el voltaje RMS de la carga sea 80 voltios RMS. Entonces, fíjense, estamos bajando el voltaje. Entonces, yo sé que el factor el voltaje de la salida debe ser 80, el de la entrada son 120, y utilizo esta fórmula que el factor de normalización es igual al buscado dividido entre el máximo. Entonces, 80 sobre 120 es igual a 0.67. Y teniendo ese 0.67, lo busco aquí en la curva que les acabé de mostrar, ¿sí?
Aquí más o menos es 0,68 y ahí se pueden dar cuenta que el ángulo aproximadamente, ahí haciéndolo como a ojímetro, es de 92 grados. Igual aquí está dividido un poco a escala, ¿no? Miren, aquí la escala está de que cada cuadro son 10 grados, o sea que cada rayita chiquitica serían 0,2 grados. Entonces ahí en donde bajó sería más o menos 92 grados. Quiere decir entonces que la solución a este ejercicio es que el ángulo de disparo del circuito de control tiene que ser de 92 grados, que sería el circuito de control, sería este circuito, miren. Entonces, este circuito tendría que enviar un pulso a cada 92 grados. Acuérdense que hasta aquí son 180, hasta aquí son 360, ¿sí? Hasta aquí son 180 grados, hasta aquí son 360, ¿sí? Y me tendría que mandar aquí un ángulo de 92 grados, ¿sí? Aunque obviamente hay más de 92, porque está más de la mitad. Pero pues es para explicarles que ese sería el ángulo de disparo. Y el circuito de control tendría que generarme una onda PWM con un ancho off de 92 grados. Ahora, ¿cómo diseñan ese circuito de control? Ese es este circuito de control que está acá, que ustedes pueden diseñar todos los valores para que les mande una señal de 92 grados acá. Eso lo tenemos que traducir también en tiempo. Y, y pues eso ya es lo que vimos en otros videos, ¿no? De cómo diseñar este circuito de control. Bueno, listo. Entonces, ya tenemos la solución a nuestro problema, a nuestro primer ejercicio, que es hallar el ángulo teniendo la tensión RMS. Entonces, aquí anoté respuesta, el ángulo del control que se necesita para que el voltaje de la carga sea 80 voltios RMS es de 92 grados. ¿Y cuál sería la forma de onda de la carga? Sería esta, sería la forma de onda, con una señal de cero. Aquí está pi, aquí serían 92 grados. Bueno, aquí estoy mezclando naranjas con manzanas, ¿no? Si aquí dice pi, aquí debería haber dado este valor en términos de radianes. En realidad, aquí son 180, como para darlo en términos de grados. Entonces, aquí serían 180, ¿cierto? Aquí serían 272, que es 180 más 92, y aquí serían 360. Entonces, eso sería en grados, y esta sería la forma de onda de la señal de la carga. Obviamente, esta señal de la carga, pues, bueno, no está tan mala, sí, pareciera que si fuera más o menos 90 grados, 92, ¿sí? Esa sería la forma de onda de la señal de la carga. ¿Listo? Entonces ya hicimos nuestro primer ejercicio y ya creo que con esto ya ustedes saben entonces cómo hallar el voltaje RMS en función del ángulo de disparo o cómo hallar el ángulo de disparo en función del voltaje RMS, ¿cierto? Eso es lo primero que aprendimos hasta el momento. Cómo hallar el voltaje RMS de la señal de salida resistiva en función del ángulo de disparo y cómo hallar el ángulo de disparo en función de RMS. Ambas cosas se pueden hacer con esta curva. También pueden utilizar esta fórmula también, ¿sí? Lo único que tengo aquí que no he hablado es este dibujito, donde sencillamente recuerdo que un triac es como si tuviera dos SCRs en contracorriente, donde el SCR1 deja pasar corriente a un lado, el SCR2 hacia el otro, y por lo tanto el triac me deja pasar la corriente en ambos sentidos, por lo que el voltaje de salida sí puede llegar a ser igual al voltaje de entrada si el triac conduce, siempre, porque el triac siempre me deja pasar en ambos sentidos, ¿sí? Pero si el triac le coloco un circuito de disparo, entonces lo que va a hacer es que me va a recortar la onda de la carga. Bueno, listo. Entonces aquí terminamos una primera parte de este video. La otra parte que quiero comentarles es acerca de una forma de anotar los armónicos de esta resistencia. Entonces miren, aquí tenemos esta forma de onda, la que les acabé de decir. Esa forma de onda es la onda de la carga y esa forma de onda tiene unos armónicos. ¿Mm? No tiene componente de C, pero sí tiene armónicos. No sé si ustedes recuerden que en la descomposición de series de Fourier
yo puedo descomponer cualquier señal en una componente de C y más la suma de unos armónicos. Entonces, lo otro que quiero explicarles es que también existe unas curvas que me va a permitir saber el componente de cada armónico, la amplitud de los armónicos, el efecto de los armónicos. Y es esta grafiquita que ustedes ven ahí. Esa curva me va a permitir hacerlo de forma también gráfica. No les voy a dar ninguna ecuación para hallar los armónicos, aunque pues la ecuación existe. Pero también, digamos, en cuestiones de diseño, hay veces uno hace los cálculos más rápidos con las curvas. Entonces aquí tenemos una curva donde me dice el comportamiento armónico para n igual a 1 en función del ángulo de disparo, el comportamiento armónico para n igual a 3, para n igual a 5 y para n igual a 7. Bueno, ¿qué es n? Acuérdense que n es el número del armónico. Armónico 1, armónico 3, armónico 5, armónico 7. Si no está, aquí en esta gráfica no está n igual a 2, n igual a 4, n igual a 6, o sea, no hay pares. Eso quiere decir que la señal armónica o la descomposición de Fourier de esta forma de onda, no tiene componentes pares, sino solamente tiene componentes impares. Y acuérdense que cada componente, la frecuencia es el múltiplo n de la frecuencia fundamental. Entonces, aquí yo tendría, esta curva de aquí me sirve para mirar el armónico para n igual a 1, esta curva acá. Esta curva de aquí para el armónico para n igual a 3, la curva de aquí n igual a 5, y la curva de abajo n igual a 7. Nada más me da esta curva para los primeros 4 armónicos. Noten que también depende del ángulo de disparo. Si el ángulo fuera 0, ¿qué me dice el ángulo 0? Me dice que solamente existe una componente que es el armónico principal y aquí el valor es 1, quiere decir que es el voltaje máximo. O sea que en el caso de que el ángulo de disparo sea 0, pues sencillamente no se descompone en armónicos, sino ella misma es su primer armónico y su único armónico, ¿sí? Si yo les digo a ustedes que descompongan esta señal de arriba, esta señal senoidal pura en sus armónicos, pues ella misma es su único armónico, ¿sí? Es ella misma, no tiene más armónicos, porque es una senoidal pura. Pero sucede que la señal que estamos analizando no es una senoidal pura. La señal que estamos analizando, que es esta forma de onda, ¿sí? Esta forma de onda que ustedes ven ahí, esa señal no es una senoidal pura, es una señal AC, pero no es una senoidal pura. Y por lo tanto, es una señal que va a tener armónicos. Va a tener el armónico principal y va a tener otros armónicos. Y esta curva nos dice entonces que la curva que estamos analizando para analizar los armónicos de esa señal nos dice que a determinado ángulo de disparo ya existen armónicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en 40 grados, entonces aquí está el ángulo, en 40 grados, miren, existen los 4 armónicos. Un armónico que sería, ya no iría hasta 1 acá, quiere decir que ya no es el voltaje máximo del armónico, sino que sería más o menos 0 punto algo del máximo. Este máximo 1 es la amplitud del armónico. Entonces, esa amplitud es el voltaje pico, y me tocaría multiplicar el voltaje pico por la constante aquí de proporcionalidad, esta constante 0,8, 0,6. Ahorita vamos a hacer un problema y obviamente pues va a quedar mucho más claro lo que les estoy diciendo, ¿sí? Así como manejamos en esta gráfica aquí una constante que yo lo llamé factor, aquí también vamos a utilizar un factor, y este 1 significa que a 0 grados es el voltaje pico máximo. Por ejemplo, el voltaje pico máximo aquí de esta señal es 169.7, ¿cierto? Y el de la carga es 169. Esos 169 sería el voltaje pico, el voltaje pico máximo, y si no hubieran armónicos, pues sería el voltaje máximo del armónico principal, que es el único, que es sí misma. Entonces aquí, digamos que para un ángulo igual a 0, el BM es 169.7. Ahora, para un ángulo igual a 40, ya hay 4 armónicos, ¿cierto? Entonces aquí ya para un ángulo igual a 40 tengo 4 armónicos. El primer armónico ya no sería 169 voltios pico, sino que se multiplicaría, aquí 0,8, 0,9, más o menos por 0,95. En 40 grados, mire, queda más o menos aquí 0,95.
O sea que me tocará multiplicar 169.7, no mentira, 169 solito, multiplicado por 0.95, y esa sería la amplitud del armónico para n igual a 1, o sea, el fundamental. Para n igual a 3, miren que aquí ya es más o menos multiplicar por 0,1, 0,2, por 0,14 más o menos. El otro es por 0,1 y el otro es más o menos por 0,8. Qué pena, por 0.08. Entonces miren ahí que se halla el factor de producto por el que me tocará multiplicar el máximo. O sea que la amplitud del armónico 1 en 40 grados sería, la amplitud del armónico sería 169 multiplicado por 0.95. Del armónico en n igual a 3, 169 multiplicado por 0.14 más o menos. El armónico n igual a 5, 169 multiplicado más o menos por 0.1. Y el armónico para n igual a 7 tendría una amplitud de 169 multiplicado más o menos aquí como por 0.7, 0.8. ¿Listo? Entonces ahí esta gráfica me va a permitir hallar el armónico de acuerdo al ángulo de disparo. En este caso hice el ejemplo con 40 grados. ¿Cuál es la frecuencia de cada armónico? Por ejemplo, la frecuencia de esta señal de la entrada, como es la red eléctrica, es de 60 Hz. O sea que el armónico para n igual a 1 va a tener 60 Hz, ¿cierto? Entonces, la frecuencia del armónico 1,60. De 3 sería 3 por 60. O sea, serían 180 Hz. El armónico en n igual a 5 serían 5 por 60, que serían 300 Hz. Y para n igual a 7 serían 7 por 60, ¿cierto? Que sería 420 Hz. ¿Sí? Entonces, el primero tendría 60 Hz, el segundo 180 Hz, el otro tendría 300 Hz y el armónico en n igual a 7 tendría 420 Hz. Múltiplos del armónico fundamental. Entonces, el n también me dice, el armónico n, me dice que el armónico de ese es igual a n por la frecuencia fundamental. Entonces, ya con eso tengo caracterizado mi armónico. Tiene dos armónicos. Un armónico, qué pena, tiene en este caso 4 armónicos, donde el primer armónico a 40 grados subiría a 0.95 por 169 con una frecuencia de 60 Hz. El armónico 2, para n igual a 3, que sería el segundo armónico existente, sería entonces una amplitud de más o menos 0.14 multiplicado por 169 con una frecuencia de 180 Hz. El armónico 3, el tercer existente, para n igual a 5, me da más o menos en 40 grados, 0.1 acá. Entonces 0.1 por 169 sería la amplitud, es decir, eso da más o menos como 16 voltios, 16.9 voltios. Y la frecuencia de 300 Hz. Y finalmente el armónico para n igual a 7, que es el cuarto armónico existente de esa señal, me daría una amplitud de más o menos 0.8 por 169, qué pena, 0.8 no, 0.08 por 169, con una frecuencia en n igual a 7 de aproximadamente una frecuencia de 7 por 6, 42, 420 Hz. ¿Listo? Entonces esta gráfica lo que me va a permitir es hallar la amplitud de los primeros 4 armónicos. Para eso es esta gráfica, para hallar la amplitud de los primeros 4 armónicos. ¿De cuál señal? Los primeros 4 armónicos de esta señal, de la señal de la carga, de la señal convertida. ¿Sí? Y para eso, pues aquí coloqué un problema. Bueno, esta es la expresión general de Fourier. Esta es una forma de expresar serie de Fourier, que una señal, en este caso el voltaje en la carga, es igual al voltaje de C, más la amplitud del primer armónico multiplicado por el coseno de omega t más un desfase, que no lo vamos a calcular. Creo que es 0, pero no lo vamos a calcular. C3 sería la amplitud del tercer armónico, o para n igual a 3, porque es el segundo armónico existente, por el coseno de 3 omega t más un desfase, más C5 por el coseno de 5 omega t más un desfase. Aquí C5 es la amplitud del armónico para n igual a 5, y C7 es la amplitud para el armónico igual a C7, aunque la expresión de Fourier sigue para C9, C11, C13, todos los impares, pero esta curva solamente me tiene para los primeros 4 existentes, para 1, 3, 5 y 7. Para las demás no tengo curva. Ya tocaría buscar la fórmula para hallar las otras, pero normalmente las otras componentes de Fourier son despreciables
porque ya van bajando demasiado de voltaje. ¿Listo? Entonces, esta sería la expresión de Fourier, de una onda general, ¿cierto? Y entonces ahora sí pues podemos hacer entonces el ejercicio. Entonces aquí hagamos el ejercicio 2. Y el ejercicio 2 dice hallar la expresión de Fourier de la forma de onda del ejercicio 1. Entonces miren que el ejercicio 1 teníamos un ángulo de disparo de 92 grados, ¿cierto? En el ejercicio 1 nos pedían que el voltaje RMS de la salida fuera 80. Entonces con eso, con el 80, entonces calculamos aquí que el factor era 0.68 dividiendo 80 entre 120, que es la entrada, 80 es la salida, y con eso dijimos que el ángulo era 92 grados, o sea que ya sabemos que para este segundo problema el ángulo va a ser de 92 grados, ¿cierto? Y teniendo el ángulo de 92 grados, entonces lo buscamos aquí y trazamos una línea roja en la curva de los armónicos para mirar cuál es la amplitud de todos los armónicos. Y fíjense que esta curva roja me dijo que la amplitud del primer armónico estaba en 0.6. Entonces me toca multiplicar 0.6 por la máxima, y la máxima son 120. Entonces miren que eso es lo que tengo acá. Entonces el voltaje de la carga va a ser igual a 0.6 por 120, ¿sí? Por raíz de 2. ¿Por qué por raíz de 2? Ojo con esto. Porque aquí este factor es por el voltaje pico, no es el RMS. Toca tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces aquí el voltaje pico es de 120 por raíz de 2, o sea, 169. Y uno multiplico por 0.6 y eso sería, entonces, eso sería la respuesta de la amplitud del armónico para n igual a 1. Coseno de 120 pi t más el desfase. ¿Por qué 120 pi t? Porque la frecuencia son 60 Hz. Entonces, aquí es omega. Entonces, aquí es omega t. Recuerden que es el seno de omega t y omega es igual a 2 pi f. Entonces, 2 por pi por 60 es 120 pi. Entonces, ese 120 pi, este t es la variable independiente más un desfase. Este desfase es el caso de que los armónicos de Fourier tuvieran componente senoidal y cosenoidal. ¿Sí? Entonces, este desfase del armónico es por si en la descomposición de Fourier de esta onda hay componente senoidal y cosenoidal en el mismo valor de n. En este momento no recuerdo si sí lo hay o no lo hay, por eso no hay el desfase, lo voy a dejar indicado. En este momento lo que me interesa es que ustedes sepan la amplitud del armónico y la frecuencia del armónico. Ya si está desfasado, pues no importa mucho si es un seno o un coseno desfasado. La del segundo. Entonces miren que la del segundo, trazando esta línea, me dio, para n igual a 3, me dio aquí 0.33. Si ustedes pueden ver aquí, cada cuadro grande es 0.1, 0.2, 0.3. Y entonces, al trazar aquí una línea, me da más o menos entre 0.3 y 0.35. Más o menos está en 0.33. Entonces, para n igual a 3, el factor es 0.33, o sea que el armónico sería 0.33 por 120 por raíz de 2. Esa sería la amplitud del armónico para n igual a 3, que sería el segundo armónico existente, y la frecuencia del armónico ya no es 120 pi, como en el anterior, sino se multiplica por 3, que serían 360 pi. Eso equivale a una frecuencia de 180 Hz. Entonces aquí tendría entonces mi segundo armónico. El tercer armónico tiene aquí miren, el tercero y el cuarto, preciso en esos 90 grados, tiene una amplitud parecida. La amplitud aquí es 0.1, o sea que se multiplica 0.1 por 120 por raíz de 2. Entonces 0.1 por 120 por raíz de 2 para el armónico para n igual a 3. Y el mismo 0.1 por 120 por raíz de 2 para el armónico para n igual a 5. Entonces aquí tenemos que para n igual a 3 y para n igual a 5 es parecidos, es prácticamente igual la amplitud, ¿cierto? La diferencia es en el ángulo, ¿no? Porque el ángulo para n igual a 3 es 600 pi t, que es 3 por el fundamental, bueno, aquí 3 por 120, creo que me quedó mal, ¿no? 120 por 2, 360, y 120 por 3 me da, aquí 120 por 3, no, sí me quedó bien, porque este era por 3 y ahora estoy hallando es para n igual, no a 3, sino a 5, Entonces 120 por 5 efectivamente me da 600, entonces 600 pi
el de 3 era este, y entonces el otro es para n igual a 7. Entonces sería 7 por 120, que me da 840. Entonces 840 pi. Entonces miren que el armónico para n igual a 3 tiene una frecuencia de 300 Hz, y para n igual a 5 tiene una frecuencia de 420 Hz, como se los había dicho ahorita. Y aquí va 840 pi y 600 pi respectivamente. Entonces, ahí ya tenemos, esta sería la expresión de Fourier de una onda, qué pena, iba a decir rectificada, ¿no? De una onda convertida de esta onda de acá. Esta sería la expresión de Fourier. ¿Sí? Lo único que me faltó y hallar fue el desfase. ¿Sí? Se los quedaré debiendo para un futuro video. Listo, aquí se hacen los cálculos y me da que el voltaje de la carga es igual a 101.82 por coseno de 120 pi más 56 por coseno de 360 pi t más 16.97 por coseno de 600 pi t más 16.97 por raíz de 2 coseno de 840 pi t. Entonces, pues ya con eso respondemos el ejercicio. El ejercicio era hallar la expresión de Fourier de la forma de la carga del ejercicio 1, que sería esta forma, y aquí la hallamos, no hallamos toda la expresión completa, ¿no? Porque obviamente hay infinitos armónicos, pero yo solamente les di la gráfica para poder calcular el armónico, para poder calcular estos armónicos. Entonces, ya con esto, doy por terminado este video. En este video entonces nosotros aprendimos que era un rectificador, que era un conversor alterna, ¿sí? Vimos que lo que hace el conversor es bajar el voltaje RMS. Vimos la fórmula para bajar el voltaje RMS. Vimos la curva para calcular también el ángulo de disparo en función del voltaje RMS que quiero. Vimos la curva para mirar los primeros 4 armónicos existentes de la señal de la carga y para poder caracterizar mejor esta onda. Entonces espero me hayan comprendido los conceptos que expliqué en este video, y nos veremos en una próxima oportunidad.